Buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. El reino de los cielos es una de las áreas más hermosas donde la Iglesia de Jesucristo, por la bendición que ha recibido por la obra redentora de Jesucristo, tiene la facultad de mostrar a una sociedad como la nuestra. Pero necesitamos entender bien el mensaje de su palabra y saber y entender que en el nuevo pacto de la Iglesia del Señor Jesucristo, respecto a lo que es las promesas de Dios, Él ha designado a la Iglesia de Cristo ser columna y fundamento de la verdad. Y a través de este concepto poderoso, eterno, maravilloso, podemos mostrar a nuestra comunidad, el Ecuador, el mundo entero, que la verdad de la palabra de Dios tiene un profundo significado si se lo aplica como el Espíritu Santo lo refiere. Querida Iglesia de la Alianza, en este día unidos en oración, día 656, permítame compartir lo que el Espíritu Santo nos va a hablar en esta mañana. Tengamos un momento de oración. Espíritu de Dios, santo, digno y bueno eres tú. ¿Qué podemos nosotros hacer frente a esta situación difícil que vive el país por el tema de la pandemia? ¿Qué puede hacer la Iglesia de Cristo en momentos como estos? Mucho, sí, porque tú nos has asignado a la Iglesia de Cristo ser columna y fundamento de la verdad, ser sal y luz, ser muro de bronce, ciudad fortificada. Todos estos conceptos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tú lo has revelado. Permítenos en esta mañana alcanzar el significado correcto de la Escritura al analizar la parábola tuya, oh Jesús, de lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Envuélvenos, Espíritu Santo, en el amor tuyo y ayúdanos a hablar con denuedo tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. De esa manera nosotros podemos captar el mensaje que tiene la palabra de Dios de nuestro rol, de nuestra responsabilidad, de lo que debemos hacer nosotros con la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos permita comprender esto, mis hermanos queridos. Dios nos permita comprender esto. Vamos a ver ahora un texto hermoso de la palabra del Señor que tiene que ver con la parábola de Jesús del trigo y la cizaña. Pongamos atención en esto, ¿sí? Porque no solamente el Espíritu Santo nos va a hablar de su significado, sino la aplicación que debemos tener usted y yo como miembros de la Iglesia de Cristo respecto a la aplicación de lo que es el trigo y la cizaña. El reino de los cielos es una expresión que en su mayoría de veces se entiende que se vive cuando la persona muere. Por lo tanto, es algo que se espera al cruzar el umbral de la muerte. Pensar que el reino de los cielos está presente y se lo puede vivir, experimentar en medio de todas las dificultades que vive la sociedad humana, no es algo común en el medio nuestro, inclusive en el mundo de la Iglesia de Cristo. Pero la Biblia es muy enfática en indicar que el reino de los cielos es actual y se lo puede experimentar. ¿Cómo hacer que el reino de los cielos sea real en este tiempo tan difícil en que vivimos? ¿Cómo obtener una evidencia real de la vivencia del reino de los cielos? Cristo en su ministerio aquí en la tierra utilizó la parábola para hacer entender el misterio del reino de los cielos. Hemos dicho ya y quiero enfatizar de lo que significa una parábola. La parábola son figuras de comparación entendidas y a menudo historias cortas para enseñar una verdad y responder a una pregunta de tipo espiritual o moral. Aunque la historia de una parábola no es histórica, es fiel a la vida. No es un cuento de hadas, sino una verdad preciosa que si lo logramos entender, la aplicación genera enorme fuerza y poder.
Tenemos que aceptar que en el mundo en que vivimos hay maldad. Y la maldad en todas sus formas, en todos los niveles, en todo lugar, en todas las culturas. Y el reino de los cielos tiene que manifestarse en esa cruda realidad en que usted y yo vivimos. La iglesia de Cristo es la única fuente en donde fluye el agua de vida, la cual es Cristo, y que esta sociedad en que usted y yo vivimos requiere dársele a conocer. En esta ocasión, al estudiar la parábola del trigo y la cizaña, veamos primero algunos términos, porque la gran mayoría de nosotros hemos leído el texto bíblico. ¿Qué es una cizaña? Es una planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas, y cuyos granos contienen elementos tóxicos. Híjole, la cizaña está estructurada con granos que tienen elementos tóxicos. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil extirparla. El trigal está lleno de cizaña. ¿Qué significado espiritual da la escritura al respecto? La cizaña o mala hierba son los hijos del maligno, la maldad personificada en las personas sin Cristo y que aparentan ser de Cristo. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo. La cizaña, al madurar antes de la cosecha, se estira hacia arriba, mientras que el trigo, por el peso del grano, se dobla hacia abajo. Por lo tanto, en el momento de la cosecha es fácil distinguir cuál es cizaña y cuál es el trigo. El trigo, que es un género de planta de la familia de las gramíneas, con espigas terminales compuestas de 4 o más carreras de granos, de los cuales triturados se saca la harina con que se hace el pan. La palabra trigo proviene del vocablo trichtum, trichticum, que significa quebrado, triturado, trillado, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano del trigo de la cascarilla que lo recubre. Trichticum, por lo tanto, significa el grano que es necesario trillar para poder ser consumido. Interesante, ¿verdad? El grano que requiere ser triturado, trillado, para ser consumido. ¿Qué significado espiritual tiene esto? El trigo es la buena semilla. Representan a los hijos del reino, que somos triturados por las pruebas de la vida y dificultades y estamos listos para hacer alimento con un estilo de vida que a Dios le agrada. El sembrador siempre será nuestro amado Señor Jesucristo. El campo es el mundo, el lugar donde se desarrolla la raza humana. La cosecha, que habla el texto, tiempo de obtener el fruto de la siembra. La cosecha, tiempo de obtener el fruto de la siembra. ¿Qué significado espiritual? La cosecha es el fin del mundo y los segadores los ángeles. Hagamos entonces un estudio de la parábola de Mateo 13 del 24 al 30. Pongamos atención y el Espíritu Santo nos va a revelar no solamente mi rol de ser trigo en medio de la cizaña, sino qué debo hacer yo para que la cizaña se transforme en trigo. Jesús les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo, no, no sea que al recoger cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y
Al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para trillarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Dios nos permita en este momento entender nuestro rol en este año 2022, en este siglo en que estamos, aquí en el Ecuador y en el mundo entero. Quiero que me escuche bien. Permítame mirarle a sus ojos y hacer esta declaración. Cada ser humano tiene un campo de acción en donde se encuentra. Y en ese campo cumple una función de acuerdo a la esencia de su naturaleza, sea trigo o sea cizaña. Esto es una cruda verdad. Cada ser humano actúa en un lugar determinado de acuerdo a la esencia de su naturaleza, sea trigo para producir pan, o sea cizaña para producir el veneno. Cada miembro de la Iglesia de Cristo es el trigo, la buena semilla, cuyo grano debe ser trillado para hacer harina y amasar pan. Si los hijos del reino son el trigo, podemos ver claramente que somos la minoría respecto a la cizaña, que son los hijos del maligno. Por lo tanto, el mundo es un gran campo de batalla en donde la maldad es la mayoría. Tiene control del mundo, tienen el poder y tienen todo a su favor. Esa es la realidad. Y en ese mundo usted y yo vivimos. El trigo tiene que aprender a vivir en medio de la cizaña. El ser humano justo tiene que aprender a convivir con la maldad. El hombre justo, varón y mujer, tenemos que aprender a convivir con la maldad que produce la cizaña. El trabajo de Satanás es ese, sembrar cizaña. Y lo ha hecho. Y lo hace muy bien. Pero una pequeña reflexión. Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, sacudámonos, ¿sí? Sacudémonos todas las cosas que nos estorban. La Iglesia de Cristo está llamada a ser virtuosa, profunda, inteligente, capaz de afectar a través de cada miembro de la Iglesia en el entorno donde el miembro de la Iglesia está. El problema mayor de la lucha contra la cizaña no es únicamente contra la maldad en todas las manifestaciones espantosas como se presentan. ¿Estamos en este tiempo viviendo narcodictaduras? Sí, porque sus líderes son cizaña. Su esencia es venenosa. ¿Hay crimen organizado? Sí, es la cizaña. Su esencia de su naturaleza es venenosa. ¿Hay narcotráfico? Sí, porque sus líderes y todo este sistema de narcotráfico son cizañas que tienen poder económico y destruyen al mundo. La corrupción es un efecto de la actuación de la cizaña. Es el efecto del veneno que produce la cizaña. Eso es la corrupción. Es el efecto de lo que produce la cizaña, que es venenosa. Organizaciones transnacionales que tenemos ahora que tienen el control total de lo que es el entretenimiento, los vicios. El 70% de todas las grandes transnacionales que manejan el entretenimiento en el mundo es manejada solo por 7 empresas. ¿Pueden imaginarse? Pero el problema más complicado es la lucha contra la cizaña que se parece al trigo, que tienen características similares.
pero cizaña con espigas que contiene un grano venenoso. ¿Cuáles son esas? Escuche bien, iglesia amada. Doctrinas torcidas que no se ajustan al texto bíblico. Líderes que son lobos rapaces revestidos de piel de oveja. Espiritualidad luciferina revestida de falsa piedad. A la primera cizaña se debe combatir, Dios mediante, con un buen trigo que maneje leyes justas. ¿Cómo hacer esto? Es sumamente complejo. Tener trigos que manejen las leyes del Estado para atacar al narcotráfico. Trigos que lideren los gobiernos de las naciones para destruir el crimen organizado. Trigo, porque la cizaña no puede destruirse a sí misma. Solo el trigo lo puede hacer. La segunda cizaña no es fácil, ya que se confunde con el trigo. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Si somos hijos del reino, debemos movernos en medio de la maldad del mundo, mostrando la validez del reino de los cielos, para que los hijos del diablo se conviertan en hijos de Dios. Y la única manera de hacerlo es por medio de la evangelización y el discipulado. Eso es ser iglesia, en nuestro lugar de trabajo, como dijimos en la reunión anterior. En este año 2022 tenemos que trabajar para mantener nuestra fuente de recursos económicos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo mantener mi fuente de recursos económicos en el lugar donde yo trabajo? Sembrando el reino de los cielos en mi lugar de trabajo con mi estilo de vida. Como la cizaña se parecía al trigo en el segundo caso, nuestra responsabilidad es mostrar que somos trigos verdaderos, que nos especializamos en tener buen grano para producir buena harina y elaborar un excelente pan. ¿Cómo Jesús interpretó esta parábola del trigo y la cizaña? Mateo 13, del 36 al 43. Entonces dejó a la multitud y entró a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió él, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que los sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, así como la cizaña se recoge, se quema en el fuego, de la misma manera, en el fin del mundo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga, dice así el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos describir un poquito más de lo que ya hemos hablado? Jesucristo es el que genera la buena semilla por su obra redentora en la cruz. ¿Entendemos esto? Solo Cristo produce buena semilla, no las universidades, no la tecnología y la ciencia. Solo Cristo, solo Cristo. Hay una historia interesante que creo que todos de ustedes saben. Había un ladrón que en un sistema de trenes se robaba esto, se robaba el otro y muchas cosas hacía daño en la vía del tren. Y después de tanto esfuerzo,
lograron aprisionar. Le iban a sentenciar por tanto daño que hizo al sistema de trenes. Alguien surgió de ahí, del conocimiento, de la educación, y dijo, hagamos un trato. Enseñémosle a este ladrón, a este hombre perverso, démosle educación. Y consideraron que era buena la opción. Le educaron al ladrón, le prepararon muy bien en todo el conocimiento de las ciencias. ¿Sabe qué pasó al final? Dice la reflexión, salió libre. ¿Sabe qué hizo este hombre? Bien educado, bien capacitado, con ciencia y tecnología, se robó el tren. El que tenga oídos para escuchar, oiga. La cizaña, personas no redimidas, esclavas del pecado, hijos del diablo, hacedores de iniquidad, serán echadas al horno de fuego. Apocalipsis 20 del 14 al 15 dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Ojo que es diferente el infierno que el lago de fuego. Eso lo vamos a analizar la próxima semana al estudiar algunas parábolas más. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Fin del mundo. Tiempos del fin, momentos de la cosecha final, juicio ante el gran trono blanco, como indica Apocalipsis 20 del 11 al 15. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Tremendo, ¿verdad? Analicemos el efecto que produce la cizaña en el mundo y lo que ha producido a lo largo de los años. Desde el año 135 a.C. hasta el año 1945, la historia registra que ha existido 20 grandes guerras cuyo número de muertos ha superado el 1.000.000 de personas. La suma de ellos marcó un registro tenebroso de 428 millones de personas muertas en estas 20 guerras, cada una de ellas con más de 1.000.000 de muertos. Desde el inicio de nuestra era hasta ahora, hemos tenido 13 entre epidemias y pestes y han muerto 370 millones de personas. Según el informe de las Naciones Unidas, en el año 2018 hubo 820 millones de personas que padecen hambre en el mundo. La tierra nuestra es una tierra buena. ¿Por qué debe haber naciones cuya gente se muere? No puede ser. Es porque la cizaña está manejando el mundo. Querida iglesia, escuche bien lo que le voy a decir. En estos 2 años de pandemia, hemos entrado en una crisis de la oferta y de la demanda por efecto de los encierros que hemos tenido. En las salidas a intentar vivir en la nueva realidad, los factores económicos nos están afectando. La inflación se ha incrementado por la necesidad de los gobiernos de las grandes potencias que han emitido dinero sin respaldo, produciendo la subida de precios y la inestabilidad laboral. Iglesia de la Alianza, debemos entender esto. Hay 6 características que va a pasar en el 2022. Posibles escenarios. 1, una espiral inflacionaria.
porque debido a la necesidad de dinero, deben subir los salarios. Cuando se suben los salarios, suben los costos de producción. Cuando suben los costos de producción, suben las materias primas. Cuando suben las materias primas, se genera la inflación. Es un escenario. Cuando la inflación se da, ¿qué hacen los bancos centrales de las naciones? Suben los porcentajes de interés. Suben. ¿Qué sucede frente a todo esto? Las grandes deudores les conviene la inflación porque se reduce su valor adquisitivo. Pero es un juego de intereses que en el mundo los manejan así. Las grandes organizaciones, tercerizan, las grandes organizaciones lanzan los valores de sus acciones. Facebook, Tesla, Walmart, Microsoft ponen sus acciones, oferta y demanda. Cuando bajan las acciones, la gente quiere comprar. Y la gente que tiene grandes recursos lo hace. El que tiene dinero compra las acciones cuando estas bajan. Pero ¿qué ocurre aquí? Hay gente que tiene información privilegiada. Y escuche bien esto. Y como tienen información privilegiada y tienen dinero, compran las acciones y se enriquecen de la noche a la mañana. Son los cizañosos. Puede producirse crisis geopolíticas. ¿Qué pasaría si Rusia invade su nación vecina en el conflicto que tienen con la OTAN, Ucrania? ¿Qué pasaría, como ya hizo la declaración del presidente de China de invadir Taiwán y hacer una sola nación? ¿O qué pasaría si hay una guerra entre Estados Unidos e Irán? ¿Qué se produciría? ¿Cómo arrasaría eso al mundo entero? Pero escuche bien esto, ¿qué nos está pasando? Por las mutaciones de este virus. Al principio de esta pandemia del COVID-19, al parecer atacaba más a varones que a mujeres y murieron millones en el mundo entero. Luego apareció Delta. Luego está apareciendo el Omicron, que afecta más a mujeres al parecer y a nuestros niños. Pero luego está otra cepa que viene, Flurona o el IHU. Para esto se tiene que analizar todo el sistema de vacunas. Mire lo que produce la cizaña. Estas vacunas que tenemos, a lo mejor dirán mañana que no son suficientes, hay que volver a vacunarse con los diferentes virus o cepas que de este virus hay. ¿Quiénes son los ganadores de todo esto? Las farmacéuticas. ¿Qué tal? ¿Qué tal si esta gran nación china, por su tendencia a bajar su Producto Interno Bruto, que hoy está solamente en el 4.9, que superaba los dos dígitos hace un par de años, arrastra el sistema inmobiliario de todo el mundo? Nos cansaríamos de ver estadísticas que muestran el dolor en el mundo por efecto de la cizaña. Solamente un dato adicional para darnos cuenta de esto. Si la población mundial en la actualidad es de 7.6 mil millones de habitantes, y en el mejor de los casos el 15% de la población mundial es creyente, habría 1.14 mil millones de buena semilla, es decir, de trigo, en medio de un campo donde hay 6.5 mil millones de cizañas. Aceptando los errores de apreciación de la población evangélica, podríamos decir que existe 6 cizañas por cada trigo en el mundo. 6 cizañas por cada trigo en el mundo. Frente a esto, parecería que no podemos hacer mucho, ¿verdad? Y lo único que nos toca es poner en práctica la interpretación que hace Jesucristo de la parábola del trigo y la cizaña.
Escuche bien, el que tenga oídos para oír, que escuche. El que tenga oídos para oír, que escuche. Uno, tengo que aceptar que hay más cizaña que trigo. Un trigo por cada 6 cizañas. Dos, prevalecer en este medio es una confrontación espiritual que solo lo sobrenatural me permitirá cumplir el propósito de ser sal y luz en medio de este caos mundial. Tres, al ser trigo conozco que el misterio del reino de los cielos me es factible tener. Y ese reino es el tesoro más grande que ha estado escondido y que me puede pertenecer y que vale la pena darlo todo para obtenerlo. Mateo 13:44 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. El que tiene el reino de los cielos en sus manos no se puede igualar a ninguna riqueza sobre la faz de la tierra. Cuatro, necesito de manera prioritaria ser usado como trigo de calidad buena que en Cristo me permita a mí cambiar la cizaña que está a mi lado por buen trigo. Si usted entendiera, cada creyente es buen trigo y nuestro rol es cambiar la cizaña que está a nuestro alrededor, nuestro lugar de trabajo, nuestra casa. Cinco, la mejor manera de hacerlo es sembrar el reino de los cielos en mi lugar de trabajo cotidiano. Seis, mi deber es que por cada 3 compañeros de trabajo que sean cizañas, uno se convierte en trigo por la obra del Espíritu Santo. Mateo 13:33 les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como una levadura que una mujer lo tomó y mezcló en 3 unidades de harina hasta que fermentó toda la masa. 7, por acción del Espíritu Santo tengo que buscar siempre trigo de buena calidad, ser trigo de buena calidad, que produzca una espiga pesada y que en el tiempo de la cosecha se doble para resplandecer como sol en el reino de mi Dios. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oigan. 8. No debo angustiarme por lo que va a suceder en el tiempo de la cosecha. Mi preocupación única y mayor es mostrar a las posibles cizañas que están a mi alrededor que soy buen trigo. Y cuando me trillan, tengo el grano adecuado para producir buen pan que sirva y beneficie a la comunidad a la cual pertenezco. En otras palabras, en forma sencilla y profunda, la comunidad en donde me encuentro tiene una enorme ventaja, porque por la obra de Jesucristo, yo soy trigo y beneficio a esa comunidad. 9. Un trigal es hermoso a la vista, es dorado su color. Y cuando el viento del cielo penetra en el trigal, las espigas doradas empiezan a danzar y la melodía de la música celestial se empieza a escuchar. En medio de este ruido de la sociedad por el pecado, por el grano venenoso de la cizaña, nosotros como trigo tenemos la capacidad de que pueden escuchar la música celestial. Y 10, soy trigo de hermoso color que soy. Soy grano que produce un buen pan. La savia de la sangre de Jesús recorre la espiga de mi tallo y alimenta el germen ovalado que da brillo al mechón de pelos que lo sostiene. Querida iglesia, no importa si hay 6 cizañas por un trigo. Lo que importa es ser un buen trigo que da brillo, color y alimento a una comunidad enferma
por el veneno de la cizaña. El que tenga oídos, que oiga. Querida iglesia, hagamos un reto, trabajemos en esta semana, ¿sí? El día lunes siguiente, o el primer día de la semana, o un día que usted escoja, lea Mateo 6 del 9 al 15, que es el Padre nuestro que nos escucharon no sé cuántas veces. Ahí Jesús describe lo que es el reino de los cielos. El día siguiente, ¿qué hacer para obtener el reino de los cielos aquí en la tierra? Mateo 3 del 44 al 46. ¿Qué hacer para obtener el reino de los cielos aquí en la tierra? Mateo 3 del 44 al 46. Miércoles, ¿qué debo hacer para examinar si soy buen trigo? ¿Qué debo hacer para examinarme si soy buen trigo? Segundo de Corintios 5 del 5 al 6. Yo debo definir si soy o no un buen trigo. Tengo que entender esto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a ver Jesucristo amor en vuestros corazones, a menos que estéis reprobados. El día siguiente, ¿qué tal si ubicamos 3 personas en nuestro lugar de trabajo que no sean trigo y decida yo orar por ellos durante los siguientes 7 días? El día siguiente, ¿qué tal si escribo un plan para mostrar a esas 3 personas que soy trigo de buena calidad y que me preocupo por ellos con bondad y honestidad? Y segunda de Crónicas 7, del 13 al 14, se convierte en una realidad. Querida iglesia, escuche bien para terminar y empezar ahora. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Mateo 11:12. Pero solo los valientes lo toman, los que somos buen trigo. Tengamos un tiempo de oración. Padre Dios, ayúdanos a comprender lo que tu palabra nos enseña. Tenemos que ser buen trigo, un trigo con buen grano, que se doble, que se humille por el peso de ese grano bueno, a diferencia de que la cizaña es altiva y orgullosa y se levanta y se pone recta. Ayúdanos a entender, oh Señor, de lo que es el reino de los cielos, que tenemos el reino de los cielos y que necesitamos realmente impartir ese reino de los cielos en el medio donde tú nos has puesto. Ayúdanos a mostrar la melodía del cielo en el entorno donde tú nos has puesto. Ayúdanos a dar alegría, paz y fortaleza en medio de la crisis en que vivimos. Pero tenemos que enfrentar realidades. La erupción de este volcán Unga Tonga ha afectado el pasado 15 de enero, como todos nosotros sabemos, dejando alertas de tsunami en los países del sur. La naturaleza está protestando. ¿Qué debemos hacer como iglesia? El trigo tiene que verse, aunque seamos un trigo por cada 6 espigas venenosas de cizaña. Señor, oramos por las personas que han sido removidas de sus trabajos y no cuentan con un empleo fijo. Tú, Señor, provee paz y nuevas fuentes de ingreso. ¿Cómo, cómo, Señor, entender esto? De que si tengo una fuente de ingreso tengo que cuidarlo bastante. Tu palabra nos dice que la única forma de cuidar mi fuente de ingreso es que yo siembre tu reino en el lugar de mi trabajo. Ayúdame a hacerlo, Señor. Por los niños de escasos recursos económicos que permanecen en las calles de nuestro país, trabajando, siendo altamente expuestos a los diversos tipos de violencia que existen en esta ciudad, por tanta cizaña que está en todas partes.
Dios mío, en el nombre de Jesús, por los enfermos de este COVID-19 y todos sus cambios de esta cepa, de este virus, provee de sanidad y provisión material. Dios mío, en el nombre de Jesús, da seguridad a la ciudadanía nuestra frente a los robos y sicariatos que en sus últimos días, Señor, se han visto afectadas grandemente en nuestras ciudades de Quito y Guayaquil. Clamemos juntos, Señor, clamamos juntos en esta mañana y clamamos continuamente, descansando en tus preciosas promesas. Pero levanta la iglesia de Cristo de la alianza que se enseñó, buenos trigos para la gloria de tu nombre. Buenos trigos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana para analizar otra parábola del Señor Jesús. Un abrazo.